Buenos días, mis queridos hermanos, bienvenido al culto virtual de la Iglesia Evangélica Bíblica en Edinca. Hoy el Señor nos tiene preparado un deleite sobre su palabra, así que debemos preparar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos para poder aprender sobre ella. ¿Y cómo la vamos a acompañar? Con la alabanza y la adoración. No debemos dejar a un lado de alabar y adorar a nuestro Señor Jesucristo. Hoy preparamos nuestros corazones para aprender sobre el tema Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Dejemos el pasado atrás porque el Señor nos trajo cosas maravillosas el día de hoy. Así que cada uno de ustedes sean bienvenidos, mis hermanos. Bueno, no sabemos qué hora del día o de la noche ustedes se van a conectar, pero deseamos las bendiciones de Dios y que Dios les acompañe y les bendiga. Quiero utilizar un texto muy sugerente, muy fuerte, en 2 de Corintios, que yo les invitaría a que después lo lean y lo reflexionen lentamente en sus casas, los versos del 7 al 18. Pero no lo vamos a leerlo todo por factor tiempo. Vamos a leer del 7 al 9 y del 11 o del 16 al 18. Así dice la palabra de Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y en el verso 16 al 18 leemos: por tanto, no desmayamos, antes
aunque nuestro hombre exterior se va deteriorando, desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Estamos durante este mes de junio, que ya se nos va el año ahorita, en el aniversario de nuestra querida iglesia IBI. Y quiero dar gracias al cuerpo de pastores y al directorio de la iglesia por invitarnos a que cerráramos con este domingo último de junio esta celebración por el 30 aniversario, por 30 años de servicio de la iglesia en la extensión y en la comunicación, consolidación de los valores del reino. Hemos leído un texto que es muy poderoso, que yo le invitaría a que descubramos toda su riqueza más tarde y que leamos los versos de 2 de Corintios 4, del 7 al 11 en nuestras casas y reflexionemos. Hay veces que en nuestra iglesia cristiana nos caracterizamos mucho por lo emotivo, pero no la reflexión y el pensamiento. Y yo les invitaría a que pensemos un poquito más. No voy a hablar tanto de la IBEI, creo que ustedes la conocen muy bien y saben lo que es, sino quiero ir a algo más fundamental. ¿Por qué soy evangélico? ¿Por qué soy evangélico? A comienzos de los años 2000, o sea, cuando comenzábamos un nuevo siglo, comenzó a hablarse mucho del retorno de las religiones, que por un tiempo estaban ausentes, la gente empezaba a retornar a las religiones. Los procesos de secularización mostraban que estaban agotándose, un vacío, y que se dejaba a un lado el desencadenamiento o desencantamiento que era ocupado por ese vacío, fue ocupado por viejas y nuevas religiones que van desde fundamentalismo, muy ortodoxos, muy recalcitrantes, en los cuales nosotros los evangélicos nos han afectado muchísimo, hasta definiciones o pudiéramos decir sensibilidades de lo que se llamó el movimiento de la nueva era y de muchas influencias orientales. Todo esto nos llevó a que estuviéramos pensando cómo pensar nuestra creencia, nuestra fe evangélica en el mundo actual. Creo que hay que hacer cambios profundos y hay que hacer análisis profundo. Hay 3 hechos que me preocupan en la actualidad. Uno es la proliferación de noticias falsas. Hoy la falsedad se vende como la verdad y la verdad se hace falsedad. Hay un pensador norteamericano muy reconocido, creo que es el pensador más prominente en la actualidad, Chomsky, que él hablaba, y lo decía en inglés, lo que estamos llegando es un manufacturing consent, es decir, una fabricación o creación del consenso. Él definía este término como se manipula la opinión pública para querer aceptar ciertas ideas políticas, ideológicas, de consumo, a través de la propaganda y la desinformación. Y precisamente hoy tenemos una narrativa falsa que compramos cualquier cosa como verdad. Y Chomsky decía, el problema de todo esto es que tú no sabes lo que está pasando. Usted lee de un lado y lee del otro
y cada uno da su propia versión de la verdad o de la falsedad. Y ahí es lo que él decía, Chomsky, hay una mercantilización de la información. Es decir, hoy se paga por la información y hoy es una mercancía más. Y hay personas que se venden a dar esta información. Y él decía, uno de los problemas mayores que tenemos es lo que hay, que la comunicación tiene una incapacidad para ser imparcial. Hoy la comunicación no es imparcial, responde a intereses que los cuales se les paga para eso. El segundo elemento que nos preocupa es el hecho de la modernización de las sociedades. Yo creo que es evidente que hay que modernizarse y hoy tenemos acceso a cosas que no hubiéramos pensado hace unos años atrás. Pero hay algunos comportamientos que nos están llevando a una destrucción de nuestras sociedades. Por ejemplo, el individualismo. Es un yo egoísta que se quiere imponer, yo soy yo y lo que vale es el yo. Y eso no hay límites. No hay límites para lo que llaman mi libertad. Incluso siempre ha habido una vieja frase que decía, mi libertad termina cuando comienzan los derechos del otro o de la otra. Y hoy no, hoy el individualismo está rampante, soy yo y mi circunstancia y punto. Hay también un problema de mercado y dinero, todo se soluciona por el mercado y el dinero. Nos venden cosas que a veces no necesitamos y si tenemos capacidad podemos comprarlas, si no, sufrimos por no tenerla. Y hoy todo tiene un precio, hay un dinero, hoy el nuevo Dios es el dinero. Esto nos lleva a un consumismo atroz. Consumimos, sin importarnos naturaleza, ni medio ambiente, ni nada. Todo queremos consumirlo. Y esto nos lleva también a un problema del placer. Lo que queremos es el placer. No hay falta de compromiso. Es decir, no nos interesan los compromisos. Es el placer, yo y satisfacer mi placer. Y todo esto nos lleva también a un mundo de tecnología y conocimiento científico. Es decir, se nos imponen toda una serie de esquemas nuevos que no podemos cerrarnos a esas realidades. El tercer elemento que nos preocupa es lo que yo llamaría una falsa espiritualidad. La espiritualidad es el lenguaje moral de nuestra época. Es decir, es lo que se ha llamado la cultura terapéutica, el yoga, la meditación, los cursos del coaching, que no sabemos ni qué quiere significar, pero coaching, el cambiar personal y estéticamente nuestras apariencias, no queremos ser lo que somos, ¿no? Nos cambiamos totalmente y se nos quiere vender la imagen hoy, por ejemplo, un ejemplo de un catolicismo que es homogéneo como parte de nuestra identidad, que ese catolicismo que nos viene es parte de nuestra historia y todos debemos volver a nuestras raíces católicas. El Papa León XIV sustituyó al Papa Francisco XVI después de su muerte, un proceso lógico. Pero estaba leyendo una serie de bulos. Ustedes saben que bulo es cuando se le pagan a ciertas personas para que transmitan mensajes, pum, y mandan mensajes que muchas veces nos vuelven locos. Cambian verdad en mentir y mentir en verdad. Y esa información hablaba sobre conversiones masivas de evangélicos y de cristianos protestantes al catolicismo. Incluso se decía en uno de estos bulos, un país
tradicionalmente católico, tradicionalmente protestante, muy importante, se ha convertido totalmente al catolicismo. Y eso me llevó a empezar a descubrir qué cosa había detrás de eso. Y me puse a averiguar y todo eso eran bulos, eran falsedades. Es decir, no digo yo que haya alguien que quiera cambiar su fe al catolicismo, pero eso no es ni masivo ni es significativo, al contrario. Lo que se está dando en la actualidad es una pérdida escandalosa de membresía del catolicismo, que se van a cualquier cosa, no solamente a las iglesias evangélicas. Y esto me llevó a descubrir qué estaba eso. Y esto me hizo pensar a mí, no en atacar al catolicismo. Yo no soy anticatólico y creo que nadie estamos llamados a ser anticatólicos. Yo soy evangélico y me siento muy orgulloso de ser evangélico. Soy cristiano evangélico, ¿y qué? Eso es algo que debemos afirmar con mucha fuerza. Y eso me llevó a pensar y a reflexionar, ¿por qué soy evangélico? Que es lo que quiero pensar con ustedes hoy. Hay una necesidad, evidentemente, de renovar nuestra fe evangélica. Yo recuerdo que cuando trabajaba en el Consejo Mundial de Iglesia, iniciamos un proceso que tuvo mucha fuerza, que se llamó EPOS, que era Evangélico, Política y Sociedad. Porque en aquel momento, en los años finales del 80, principios del 90, la iglesia evangélica tomó una fuerza tremenda en algunos continentes, especialmente en América Latina, en Asia, etcétera, en África, que era una cosa impresionante. Y todo el mundo llamaba a los evangélicos a que se hicieran políticos. Y creo que ahí cometimos muchos errores. Pero fue un momento de mucha fuerza y convocamos a un grupo de especialistas, de personas evangélicas en el continente, para que pensáramos sobre este movimiento que le llamamos EPOS. Y realmente hizo un impacto. Logramos reunir a casi todos los políticos evangélicos de muchos países, de Perú, de Paraguay, de Centroamérica, de Brasil, etc. Y reflexionábamos con ellos. Y ahí nos dábamos cuenta, sin embargo, hoy la iglesia evangélica parece que desaparece, que no estamos en este mundo de los vivos. Ya nadie habla de la iglesia evangélica. Y por eso, ¿por qué? Porque creo que debemos revisar algunos problemas que tenemos. Por ejemplo, y voy a ser muy puntual, la multiplicación de grupos. Usted va a cualquier ciudad y encuentra cientos y cientos de iglesias evangélicas diferentes. No nos entendemos entre nosotros y creo que yo soy más santo que el otro. O tenemos también una poca sensibilidad social. Yo creo que es importante que marchemos, los que consideran que deben marchar contra el aborto, contra las prácticas sexuales, etcétera. Nos preocupa, pero no salimos para reafirmar otros valores, la familia, las acciones proactivas, la cuestión social, los niños que mueren por desnutrición, las guerras, etcétera. Hay poca sensibilidad social y eso nos lo sacan siempre en cara. Últimamente, con estos problemas en el Medio Oriente, se ha destacado un grupo que se llaman evangélicos sionistas. Yo creo que hay que distinguir entre el sionismo como una ideología política muy extrema que surgió en Israel a finales del siglo XIX, con la fe judía que encontramos en la Biblia. Eso es necesario que lo hagamos, no voy a referirme a estas cosas. Pero sí, hoy en muchos lugares evangélicos que ustedes ven banderas de Israel y uno se pregunta, bueno, ¿y esto qué significa? Ustedes ven otras cosas. Y ahí creo que tenemos que ir pensando que el pueblo de Dios no es Israel, es la iglesia. Nos negamos a nosotros mismos. Y hay toda una serie de dispensacionalismo
relacionados con la escatología, la segunda venida de Cristo. No, son temas que llevarían mucho tiempo, no lo voy a explicar. Y también hay críticas puntuales al mundo evangélico. Por ejemplo, el énfasis exagerado en el dinero. Se nos acusa a nosotros que somos ignorantes, gente de poca cultura, etcétera. Y esto me hizo pensar, bueno, ¿por qué yo soy evangélico? Y creo que debemos preguntarnos, no solamente por qué venimos a esta iglesia, sino por qué soy evangélico. ¿Por qué? Y creo que hay 4 marcas del mundo evangélico que la quiero mencionar muy brevemente. Uno es la dignidad y la autoestima personal. Segundo lugar, Dios es el Dios en quien creemos, un Dios poderoso y justo. En tercer lugar, somos llamados a promover una cultura de paz y de amor, no de odio, y practicar el ministerio de la reconciliación como iglesia evangélica. Y en último lugar, estamos llamados a una esperanza viva y sanadora. Hoy el mundo clama por esperanza. Y voy a decir muy brevemente estos 4 aspectos, 4 marcas de por qué yo personalmente, creo que ustedes pueden hacer sus propias lecturas. Uno es la dignidad y la autoestima. Creo que 2 aspectos que debemos robustecer como ecuatorianos y ecuatorianas es la dignidad de ser lo que somos, dar gracias a Dios por este país que Dios nos ha dado, ser agradecidos a Dios por esto. Yo recuerdo cuando estábamos con el grupo latinoamericano, en Europa, siempre se hacía un chiste que me llamaba la atención. Era el chiste de los cangrejos. Dice que llamó la atención que pusieron cangrejos de muchos países. De casi todos los países tenían que poner una tapa o algo que cerrara el lugar donde se ponían los cangrejos, porque los cangrejos se escapaban. Y llamaba la atención que el recipiente donde estaban los cangrejos ecuatorianos no tenían tapa, es decir, no estaban tapados. Pero los cangrejos no se escapaban, seguían allí en aquel lugar. Y cuando uno se fijaba, decía esta historia, es que cuando alguien quería subir, los demás lo bajaban. Y por eso es que mantenían todo el mundo abajo, porque nadie podía subir. Y yo diría, eso es un ejemplo de que realmente hay muchas historias que podemos hacer al respecto. Hoy yo soy cristiano porque tengo una dignidad de ser cristiano. Tengo una autoestima de ser evangélico. Me alegro por lo que soy delante de Dios. Yo les puse una vez un ejemplo de Pedro, un hermano indígena que cuidaba, uno de los que cuidaba nuestro edificio. Ya Pedro no está ahí, está haciendo otros trabajos. Pero Pedro una vez, para no hacer muy larga la historia, yo lo veo temprano en la mañana leyendo la Biblia. Y se me ocurrió preguntarle a Pedro, ¿tú eres evangélico? Y me dijo, sí, pastor. Me llamó la atención que me llamara pastor porque no nos habíamos conocido. Pero me dijo, sí, pastor, y bueno, me explicó el por qué. Me dijo, yo soy evangélico porque yo soy un Pedro indígena. Yo soy pobre. Yo voy y todo el mundo me maltrata. No soy nadie. Incluso en este edificio nadie me deja pasar. Cuando yo toco y todo el mundo me deja en la puerta, menos ustedes, que sí me hicieron pasar y comer con ustedes, incluso lo que estaban comiendo. Y él me decía, sin embargo, cuando yo llego a la iglesia, soy Pedro, un hijo de Dios, bendecido por Dios. Y cuando yo puedo cantar, yo puedo orar, yo puedo hasta predicar, yo puedo leer la Biblia, soy hijo, soy Pedro. Soy Pedro, el hijo de Dios. Yo te diría hoy, usted es importante delante de Dios. No importa quién usted sea, pero usted vale delante de Dios. No importa qué ropa de marca tenga, porque hoy queremos ropa, no cualquiera, con la marca. Hoy tenemos títulos y propiedades para hacer valer lo que somos.
Incluso practicamos mucho la cirugía plástica para negar lo que somos. Podemos ser bellos o feos, pero somos bellos y feos en el nombre de Jesucristo, y eso es muy importante. Todos somos iguales ante Dios. Y la iglesia evangélica lo que nos dice es: levántate y anda. A Pedro en la puerta de la Hermosa, después del famoso sermón que predicó en Hechos 2, había como sucede en muchos de nuestros templos, a la salida alguien pidiendo dinero. Y Pedro le dijo: oye, mi amigo, yo estoy chiro, no tengo nada. No tengo oro ni plata, más de lo que tengo te doy. Levántate y anda. Y lo levantó aquel hombre pobre, cojo, lo levantó y caminó. Eso es lo que somos, no, levántate. Y yo te diría hoy, podemos tener dificultades, problemas, podemos sentirnos muchas veces angustiados, pero levántate y anda, porque Dios te ama, Dios siempre permanece fiel. Y yo creo que una de las grandes cosas que ha hecho la iglesia evangélica en toda América Latina, en África, en Asia, donde quiera, es que ha levantado siervos y siervas de Dios, en los cuales dignifican su santo nombre. No hay bolsón de pobreza hoy, por muy pobre que sea, que no exista un templo evangélico en toda nuestra región latinoamericana. Y ahí damos gracias a Dios porque valoramos lo que somos. En segundo lugar, Dios es poderoso y justo. Incluso en el Salmo 89 nos dice, en el verso, ¿no? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Dios es poderoso. El Dios en quien creemos no es un Dios débil que necesita tomar vitaminas, no, es un Dios fuerte, poderoso. Pero ese ser poderoso no es porque nos explota, no es porque nos oprime, no es un Dios opresor, sino que es un Dios fiel. La fidelidad de Dios es lo que lo hace poderoso. Jamás nos falla. Podemos fallar todos nosotros, pero jamás nos falla Dios. Y eso es muy importante. La fe cristiana es una de las pocas fe en las cuales no se pide que los seres humanos se humillen, se sacrifiquen por los dioses, sino que es Dios mismo quien se sacrifica por ti y por mí. Y ese es el símbolo de la cruz, en la cual envió a su Hijo para que diera su vida por nosotros, para que pudiéramos gozarnos de la resurrección y de la vida. Y yo creo que eso nunca lo podemos olvidar. El Dios que creemos es un Dios todopoderoso, es un Dios poderoso, pero es un Dios también justo. Y es poderoso porque es justo. La Biblia caracteriza a Dios como un Dios santo y justo. Es decir, Dios es santo porque Dios es justo. Y es justo porque es santo. Hoy el concepto de justicia es uno de los males que tenemos en el Ecuador y en muchas partes del mundo. Es decir, el problema de la justicia. Y creo que debemos entender qué cosa es la justicia en la Biblia. La justicia no es que está ahí para que Dios nos castigue, sino para que Dios nos bendiga. Y Dios dice, yo te bendeciré y te bendeciré abundantemente. La abundancia no tiene nada que ver con las riquezas materiales, sino la abundancia es mucho más profunda. El ejemplo más claro fue Martín Lutero, que cuando él leía Romanos, se volvía cuando dice, líbrame de tu justicia, y él se laceraba, se flagelaba, se golpeaba. Incluso eso es uno de los elementos de los sacramentos en la Iglesia Católica, el flagelo, el sacrificio, el golpearse, y en otras tradiciones religiosas. Pero aquí Dios nos dice, no hay que sacrificarse por mí, yo me sacrifico por ustedes, porque soy fiel, soy obediente, y eso es lo más importante que tenemos. En tercer lugar está la cultura de amor y la cultura de paz. Hoy vivimos en un mundo lleno de odio, lleno de venganza.
No voy a hablar del sector político, ¿no? Veía el otro día un video de esos que mandan por donde quiera en las redes sociales, que realmente no pude llegar al final. Era terrible. Una joven, ahí en zona, en Quito, golpeaba a otra joven despiadadamente. Incluso la arrastraba por el suelo, la golpeaba, la pisoteaba, le daba patadas. Yo no pude verlo. Y me llamó la atención dos cosas. Uno es esa violencia, ese odio irracional de aquella muchacha. Y en segundo lugar, la insensibilidad de los que estaban presenciando aquel acto. Nadie intervino. Incluso uno estaba muy ocupado filmando toda aquella barbaridad, pero no dejó al lado su celular para socorrer o ayudar o bendecir a aquella persona. A mí creo que eso es, el sermón del monte es muy fuerte. Nosotros como cristianos no tenemos enemigos, porque Cristo nos dice cosas que son difíciles de cumplir y son fáciles de decir. No hay enemigo. A tu enemigo, ámalo. No es ojo por ojo y diente por diente, sino dale más al que te pide más. Y dale más al que se considera tu enemigo. A mí me llama mucho la atención en la iglesia menonita, que conocí un poco más en la intimidad. Es muy interesante su historia porque ellos cultivan mucho la paz y la cultura de paz. Y ellos llaman mucho a la reconciliación. Muchas veces Dios nos llama a luchar unos con otros, no nos llama a eso, nos llama a hacer el ministerio de la reconciliación. Incluso cuando vamos a Corintios, Pablo nos dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra, el ministerio de la reconciliación. Muchas veces el mundo evangélico somos punta de lanza para conflictos, problemas y tensiones. No, tenemos que practicar en este mundo la reconciliación. Y por último, quiero hablar de la esperanza. Hay un teólogo alemán, Dietrich Bonhoeffer, que él murió un poco antes de que las tropas aliadas entraran en el lugar que estaba preso. Él fue mandado a una cárcel en Alemania por oponerse al sistema nazi de aquella época. Y él nos habla de que hay una esperanza barata y hay una esperanza costosa. Una esperanza barata es una esperanza que la distribuimos como distribuir porciones de cualquier cosa. La esperanza costosa siempre tiene un costo de cruz, de sacrificio. Incluso dice Pablo en el pasaje que yo les invito a que lean, llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste. Eso siempre lo llevamos. Y él hablaba más bien de la esperanza apropiada. Hay que tener una esperanza apropiada para nuestros tiempos. Se dice, los científicos, que como máximo, creo que es un poco exagerada la cifra, una persona puede vivir 40 días sin comer, puede vivir 13 días sin tomar agua, y creo que son cifras demasiado altas, puede vivir 8 minutos sin respirar, pero solo puede estar un segundo sin esperanza. Cuando perdemos la esperanza, perdemos el sentido de la vida. Hoy en el Ecuador que sufre, hoy en el Ecuador de problemas, pensemos en cuántos nos rodean, que no tienen esperanza y acuden al suicidio, acuden a otras prácticas. Hoy es una práctica común el suicidio, más común de lo que nosotros imaginamos. Las cifras son terribles. La esperanza en Dios, y Dios nos llama, no apoyemos nuestra esperanza en nuestras fuerzas. Tenemos vasos de barro que podemos destruir, que podemos cambiar. Confiemos en Dios, porque Dios es digno de ser confiado.
Y yo diría, para concluir, estamos en el aniversario 30 de la IBEI. Ya nos estamos poniendo viejitos. No es solo para este aniversario que se vuelva para explotar sentimientos y sensibilidades, sino que este es un momento para afirmar, confirmar convivencia y compromiso. Estamos pasando por muchas dificultades en el Ecuador. Como dice Pablo, nuestro ser exterior se va deteriorando, pero el interior se renueva día a día. Yo creo que hay que poner más énfasis en la renovación de nuestro ser interior que en las prácticas degradantes que estamos experimentando por fuera. Pablo nos dice en este texto, estas tribulaciones son momentáneas. No miremos solamente lo que nos pasa, sino pongamos nuestra esperanza en el Dios que es poderoso, que es fuerte, afirmemos nuestra dignidad como persona. Y él decía, podemos estar atribulados, pero no angustiados. Podemos estar en apuros, pero no desesperados. Podemos estar perseguidos, pero no desamparados. Podemos estar derribados, pero no destruidos jamás. Estas tribulaciones pasan porque la gloria de Dios es más fuerte que nuestros problemas y nuestras dificultades. Por eso yo diría en este día, afirmemos en este aniversario, no solamente el hecho de que pertenezcamos a una iglesia evangélica, sino afirmemos, convenzámonos del valor de ser evangélicos, porque nos da dignidad y autoestima. En un momento en que se pierde esa dignidad y esa estima, todo vale menos nosotros, todo vale, cualquier producto es más importante que el producto ecuatoriano. No, busquemos nuestra dignidad y autoestima como evangélicos que somos. Busquemos también, creamos en un Dios que es poderoso y santo, que es fuerte. No es débil el Dios nuestro, no hay Dios como mi Dios. Y eso lo cantamos. Y afirmemos una cultura de amor y paz. Y por último, animémonos en medio de estas dificultades, de la esperanza, y compartamos la esperanza viva y sanadora que nos puede sanar como persona y como país. Hay un himno que cantamos, que no lo vamos a cantar, soy muy mal cantante, que dice, Dios nos trajo hasta aquí para no mirar atrás. Y tenemos una frase muy famosa que decimos, atrás ni para coger impulso. Damos gracias a Dios y demos gracias a Dios por ser evangélicos. Y demos gracias a Dios porque hasta aquí Dios nos ha bendecido. Y atrás ni para coger impulso, porque el Dios que nos bendijo hasta aquí nos va a seguir bendiciendo por siempre jamás. Y yo diría, piensen, reflexionen, mediten este pasaje de 2 de Corintios capítulo 7, capítulo 4, de los versos 7 al 18. Y yo les invitaría que mientras en estos días ustedes reflexionen, vamos a orar. Vamos a orar. Señor, danos tu fuerza y tu poder. Te damos gracias porque tú nos has llamado a esta fe evangélica, que no podamos echar nunca atrás, que podamos seguir siempre adelante, porque sabemos que el Dios en quien creemos es un Dios poderoso y fuerte, que nos sana, que nos redime y que nos cuide. Hermanos, demos gracias a Dios por esta iglesia, pero demos gracias a Dios sobre todo porque nos ha llamado a esta fe evangélica que proclamamos en su nombre. Amén y amén. Que Dios nos bendiga ahora y siempre. Gracias, mis hermanos, por quedarse hasta este momento, escuchando la palabra de Dios, deleitándonos en ella, saboreando lo que está aquí, saboreando que estamos en este lugar, en este momento que el Señor nos trajo. Qué bonito es aprender que el Señor nos
sacó de nuestro pasado, de las cosas que estábamos mal y nos puso hasta aquí en algo prometido, en su reino, en su tierra prometida. Gracias por aprender, por deleitarse y también por extender el reino de Dios, invitando a sus casas para que cada domingo de manera virtual podamos seguir aprendiendo sobre la palabra de nuestro Señor Jesucristo. También queremos darles gracias por sus diezmos y por sus ofrendas. Esto nos ayuda a extender la obra del reino del Señor Jesús. Cada uno de sus diezmos y sus ofrendas, usted sabe que son manejados con ese celo y con ese temor que Papá Dios se merece. Gracias por aportar, por ser cariñoso con la iglesia y sobre todo con la obra de nuestro Señor Jesucristo. También les invitamos a que no falte todos los miércoles a las 6:30 vía Zoom o vía Facebook para que podamos aprender un poquito más de lo que Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Si le quedó alguna duda o quiere preguntar algo al pastor o a la pastora de todo lo que necesita aprender más de la palabra, más del tema, no duden en conectarse, así que estamos atentos. Y queremos darle gracias por este domingo, queremos extenderle una bendición y sobre todo que Papito Dios le bendiga a usted y a los suyos. Hasta luego y bendiciones.